Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Una cápsula bíblica más acompañándoles día tras día en este devocional diario, con esta lectura bíblica, una lectura también de este material precioso de nuestro pandiario.org y una reflexión. Hoy vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 11, versículos 26 al 32. Génesis 11, 26 al 32. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La historia o la lectura de nuestro pan diario para hoy se titula La gran historia de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según la de Timoteo 3:16. Cuando Carlos abrió la caja de piezas de vitral, en lugar de encontrar los fragmentos que había pedido, descubrió ventanas enteras e intactas. Habían sido quitadas de una iglesia para protegerlas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Carlos se maravilló al ver cómo los fragmentos, entre comillas, formaban una hermosa imagen. A veces, cuando abro ciertos pasajes de la Biblia, no veo de inmediato cómo encajan dentro del cuadro más grande de la Escritura. Me sucede, por ejemplo, con Génesis 11, un capítulo que contiene muchos nombres desconocidos, como Sala, Eber y Taré. A menudo me veo tentada a pasar por alto esas secciones, hasta llegar a alguna parte que encaje mejor en mi, entre comillas, ventana de entendimiento de la narrativa bíblica. Dado que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender mejor cómo encaja un fragmento en la totalidad y abrir nuestros ojos para ver, por ejemplo, cómo Sala se relaciona con Abraham, el ancestro de David, y lo más importante, con Jesús. Se deleita en sorprendernos con el tesoro de una ventana intacta, en la cual incluso las partes más pequeñas revelan a lo largo de la Biblia la historia de la misión de Dios. Preguntas. ¿Has considerado que tu lectura diaria de la Biblia es un fragmento de una historia más grande? ¿Cómo te ha mostrado Dios la imagen hermosa e intacta que revela la Escritura? La gran historia de la Biblia. Es cierto lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y cuando dice toda es absolutamente toda. Lo que nosotros conocemos ahora y que tenemos ese conjunto de libros que llamamos Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y toda la Escritura es inspirada por Dios y nos cuenta, nos narra una historia maravillosa, y es la historia de Dios y la historia del universo, del mundo, la historia del hombre, la historia de la redención, la historia de Cristo. Esa es la historia que nos narra esta biblioteca, este conjunto de libros maravillosos que conocemos como la Biblia, y que definitivamente tiene un hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por todos los libros, por todas las cartas, por todas las epístolas, por toda la narrativa bíblica. Tiene un hilo conductor y encontramos una relación absolutamente de toda la Escritura. Y es interesante porque es cierto, a veces nosotros cuando estamos leyendo pasajes como este que acabamos de leer en Génesis 11 y muchos otros pasajes donde se narran genealogías, es decir, la historia de familias con nombres que hasta difíciles de pronunciar son algunos, o algunas ciudades,
Y muchos de nosotros tendemos a pasar por alto esos pasajes porque pensamos que no vamos a encontrar absolutamente nada para nuestra vida allí, o que nada de lo que está allí escrito puede ser de edificación, pero nos equivocamos, porque nosotros necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer toda la historia. Y toda la historia bíblica está precisamente allí condensada. Las genealogías o estas listas de nombres son importantes porque nos ayudan a conocer, digamos, los legados que hay en las diferentes familias, cómo Dios ha preservado familias enteras para cumplir sus propósitos. Y en todas estas listas encontramos nombres también interesantes que vale la pena descubrir, que vale la pena conocer, que vale la pena profundizar en ellos, y cómo Dios obró a través de ellos para el cumplimiento de sus propósitos, de sus planes. Toda la escritura es inspirada por Dios, no debemos desechar absolutamente nada o descartar absolutamente ninguna parte de ella, porque la palabra es la palabra inspirada de Dios. Entonces hoy nos está animando el Señor para que nosotros seamos constantes en el estudio de la palabra, y que nosotros podamos orar antes de abrir nuestras Biblias, orar y pedirle al Señor que nos muestre lo que Él quiere que aprendamos a través de ella. Y no importa el pasaje que corresponda para ese día, vamos a leerlo con el deseo y con la convicción de que Dios tiene algo para hablarnos allí. Y pedirle al Señor que nos ayude a encontrar un pasaje. No, para estudiar un pasaje, para aprender de un pasaje, no basta una sola lectura. Hay que leerlo 2 o más veces y buscar también otros pasajes similares, otros pasajes que nos ayuden a complementar. En este caso, cuando estamos hablando de los descendientes de Taré, que fue el padre de Abraham o de Abraham, ¿no?, como lo conocemos en la escritura. También menciona en este texto a Lot, menciona a Sarai, la esposa de Abraham, y hace digamos una presentación de esta familia, de esta primer familia, y de esa familia posteriormente pues Dios hace con ellos lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, la nación de Israel, comenzando con Abraham. Entonces es interesante hacer estos estudios y profundizar en ellos, mirar esos personajes, hacernos preguntas: ¿quién era esta persona? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Dónde vivían? Aquí en esta porción encontramos cosas maravillosas. Encontramos pues quién era la familia de Abraham, quiénes conformaban esa familia, por qué Abraham se llevó a Lot con él. Bueno, porque Lot había perdido a su papá. Quiénes eran sus esposas, dónde vivían ellos, en Ur de los Caldeos. ¿Qué es esa ciudad? ¿Dónde queda esa ciudad? ¿Qué había en esa ciudad? Muchísimas cosas interesantes que nosotros podemos descubrir en este pasaje, ¿no? Y cómo Dios obra en todas estas cosas. Ahí nos habla de que Sarai era estéril, y ya esto nos ayuda a entender un poco más todo lo que pasó Abraham y Sarai, y por qué cuando Dios les daba a ellos la promesa de que tendrían una generación, que tendrían descendientes, ellos no lo creían en un principio por la esterilidad de Sarai, porque ya eran ancianos, y trataron de hacer también ellos su parte, y terminaron obstaculizando un poco las cosas. Bueno, encontramos mucha información en este texto, y es interesante que nosotros podamos descubrir en la escritura pues todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy la enseñanza básica es esta: leamos la palabra del Señor sabiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, y como lo dice ahí 2 de Timoteo, es útil para enseñar. O sea, toda la palabra, toda la escritura nos enseña. Luego dice que es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es como confrontarnos, como hacernos reconocer si hay algo mal que nosotros estamos haciendo o pensando, o hay algo que necesitamos hacer que no estamos haciendo. Entonces esa palabra nos redarguye, nos hace sentir una confrontación también en nuestro ser. Toda la palabra nos corrige. En la palabra de Dios encontramos nosotros corrección también. Y nosotros, lo que Dios busca a través de la palabra es que nosotros podamos ser corregidos para que nuestra vida, nuestro caminar sea cada día mejor. Dice que también es apta para instruir en justicia. Es decir, la palabra es
completamente perfecta, y Dios ha permitido que nosotros la tengamos hoy en día, así como la tenemos, para poder utilizarla como ese manual de instrucciones para nuestra vida. Y ese manual que ha creado Dios mismo de su propia boca lo ha inspirado a todos aquellos que escribieron la palabra de parte de Él para nuestra guía. Entonces disfrutemos toda la palabra, consideremos esa lectura diaria de la Biblia. No importa el texto que estemos leyendo, oremos al Señor y pidámosle que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor revelándonos algo especial para nosotros en Él, y reconozcamos que Dios nos está mostrando y nos está enseñando absolutamente en toda la Escritura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu misericordia, y hoy particularmente te damos gracias porque tenemos tu palabra escrita, tu palabra inspirada, escrita en nuestras manos para disfrutarla. Esta palabra que nos anima, esta palabra que nos consuela, esta palabra que nos exhorta, esta palabra que ha sido dada para producir en nosotros una transformación completa y radical. Gracias, Señor, porque podemos escucharte hablar a través de ella en absolutamente todas sus palabras. Gracias, Señor, y ayúdanos a verte reflejado a ti, a ver reflejada tu obra con más claridad a través de la Escritura. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.